Este evangelio pues tiene muchas máximas. Podríamos comentar varias de ellas. Vamos a comentar solamente un par de ellas. La expresión de la viga en el ojo es una expresión muy exagerada. Es totalmente imposible que una viga entre en nuestro ojo. ¿Por qué utiliza Jesús esta expresión tan exagerada? Porque igualmente es la pretensión de arreglar la vida de los demás, es algo un poquito exagerado. Y es una pretensión que nos sale enseguida de dentro. Tal vez en este evangelio se nos olvide una cosa. Como el Señor ha dicho que no saquemos la mota del ojo del hermano si antes haber sacado la viga del nuestro, pues no me preocupo de sacar la mota. No es eso lo que dice exactamente el Señor. El Señor nos dice que nos saquemos la viga, pero que después saquemos la mota. O sea, tenemos que preocuparnos, en la medida en que podamos, de ayudar a los demás, de sacarle esa mota. Sí, por supuesto. Antes, sacándonos la viga del nuestro. Pero si nos hemos sacado esa viga, estamos ya preparados, con mucha humildad, con mucho respeto. ¿Tendremos que intentar ayudar, sacar del hermano la mota? El Señor no niega que saquemos la mota, sino que saquemos la mota cuando nos hayamos sacado la viga de nuestro ojo. Por eso, cuando nos acercamos a los demás, cuando intentamos ayudar a los demás, orientarles, corregirles, tenemos que hacerlo con suma humildad, con sumo respeto y con suma delicadeza. Pero si estamos en la capacidad de poder hacerlo, tenemos que hacerlo. Sin la viga, pero intentando sacar la mota del ojo del hermano. Y esto tenemos que hacerlo con sumo respeto y con suma delicadeza. E incluso esto tenemos que hacerlo con los hijos. Aquí que sois padres, la mayoría, tenéis que respetar mucho la vida de los hijos. Muchísimo. Tenemos la tendencia a querer prolongarnos en la vida de los hijos. Le ponemos el nombre nuestro, sobre todo en los hombres. Esto se da más en los hombres que en las mujeres. A los padres les encanta poner a los hijos el nombre del padre. Y tenemos el abuelo, el padre y el hijo. Tenemos 3 generaciones o alguna más poniéndole el mismo nombre. Queremos que estudien lo mismo que estudiamos nosotros. Queremos que tengan las mismas aficiones que tenemos nosotros. Y a lo mejor el hijo va por otro lado completamente distinto. Y tenemos que respetar la vida de ese hijo. Nosotros vivimos nuestra vida. Los hijos tienen que vivir la suya. Así que esto lo tenemos que tener presente. Acercarnos a la vida de los demás con sumo respeto y con suma delicadeza. ¿Sabéis dónde nosotros nos tenemos que proyectar en nuestros hijos? ¿Y sabéis dónde nosotros nos tenemos que prolongar en nuestros hijos? O en vuestros hijos, que yo no tengo hijos. Yo estoy muy orgulloso de mis padres. Mi padre era pastor. Yo viví toda mi infancia en una finca, llegué a vivir en un chozo, O sea que vengo de familia muy humilde. Mis padres no fueron capaces de darme estudios. Después estudié en el seminario, ya un poquito mayor. Pero mis padres me enseñaron grandes valores. Y es ahí donde los padres os tenéis que prolongar. El día que faltéis los padres,
Pues vosotros os tenéis que prolongar en vuestros hijos, en los valores que le habéis enseñado a vuestros hijos. Es la mejor herencia que le podéis dejar a vuestros hijos. Esos valores, como pueden ser la responsabilidad, el respeto a los mayores, todos esos valores, yo estoy muy agradecido a mis padres, que me enseñaron, por poner un ejemplo, hasta comer de todo. En mi casa no existía la palabra no me gusta, gusta todo. Y yo voy ahora a cualquier lugar, cuando visito por ahí los países, ya me pueden poner lo que me pongan, que me lo como todo. Me acuerdo una vez estábamos en China, una anécdota, ¿no?, de las muchas que vengo contando en estos ejercicios espirituales. Y me pongo el primero a comer, todos mirando allí, ¿cómo estará eso? ¿Estará picante? ¿No estará? ¿Cómo estará? Y dice una, ¿cómo está? Yo le digo, muy bueno. Y le contesta otra, no le hagáis caso. Él no es punto de referencia, a él le gusta todo. Y era verdad, ¿eh? Era verdad. Entonces, tenéis que intentar prolongaros en vuestros hijos respetando su libertad, pero enseñándole valores. Y esos valores el día de mañana vosotros vais a desaparecer de este mundo, como voy a desaparecer yo, y vamos a desaparecer todos. Pero vosotros os estaréis prolongando en vuestros hijos, en los valores que le habéis enseñado. Y eso es lo grande y eso es lo importante. Tenemos que acercarnos a los demás con suma delicadeza, con sumo respeto, aunque tengan esa mota en el ojo. Tenemos que intentar sacársela, pero con mucha delicadeza y con mucho respeto, porque no sabemos las circunstancias que hay en la vida de esa persona, porque no sabemos las heridas que hay en la vida de esa persona. No lo sabemos. A lo mejor tiene tal comportamiento que a nosotros nos puede resultar, hombre, ¿cómo se comporta esta persona así? ¿Y sabemos las heridas que ha tenido esa persona en su vida? Esas heridas que le afectan, tenemos que ayudar, pero ya digo, con mucho respeto y con mucha delicadeza. No tenemos que dejar que las personas, si podemos hacer algo, si lo vemos claramente, que las personas se hundan en sus errores. Desde fuera tenemos una cosa muy buena. Desde fuera vemos con una mayor objetividad los problemas que pueda tener una persona. Quizás no conocemos todas las circunstancias, por supuesto, y de eso hay que partir. Pero ciertas cosas las vemos con una mayor objetividad, porque la persona interesada no la ve. Os cuento otra anécdota. Una amiga muy enamorada de su novio, y yo le decía, estás perdiendo el tiempo con él. Tu novio no te quiere. Pero el amor es ciego, ¿no? Ella, convencida, se tiró no sé cuántos años con su novio, y al final lo dejó. Y me dije, ¿en qué hora no te hice caso antes? Digo, sé que hay cosas que se ven muy claro desde fuera. Vamos a ver, un novio que no te presenta a sus amigos, que no te presenta a su familia, que llevas ya un montón de años con él, no te quiere. Si no te presentaría a su familia, ¿se sentiría orgulloso de ti? Si no te presenta a su familia, ni a sus amigos, ni a nadie, y tiene una relación casi oculta contigo, después de años, es que no te quiere. Ya cuando son adultos, pues cuando sean jovencitos, como el amigo, bueno, que tenga la relación oculta la puede tener, ¿no? El hijo de Luisabel, ¿no? Pues la puede tener la relación oculta si tiene una novia, ¿no? Bueno, es normal a su edad, pero en mayores no. Y eso lo vemos muchas veces desde fuera, porque desde fuera las cosas se ven con una mayor objetividad. Y esto está bien que alguien nos diga las cosas, que nos corrija. Cuando somos mayores, que ya vamos teniendo cierta edad, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas. Si no estás ya en disposición de llevar una parroquia, esto le ha pasado a muchos curas mayores. No se dan cuenta que ya no están capacitados para llevar una parroquia, pero no la dejan, no la sueltan. Está bien que estos nos lo digan, que a lo mejor hay cosas que nosotros no vemos esa motita que tenemos a lo mejor en el ojo, pero está bien que alguien nos diga, oye, que te estás equivocando. Desde fuera las cosas se ven con mayor objetividad.
Pero antes de dar un consejo a alguien, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nuestros fallos, nuestros errores. Que no nos pase aquello, ese dicho, consejos vendo que para mí no tengo. Nos puede pasar eso. Si no predicamos con el ejemplo, nuestros consejos valen de poco. Volviendo al tema de los hijos, hoy día los hijos te dicen enseguida, sí, tú me dices esto, pero con el ejemplo no predicas nada. Antes no nos atrevíamos a decirle eso a nuestros padres. Hoy día ya los hijos se lo dicen a sus padres, pero vamos, le cantan enseguida el tema. Así que demos consejos, si estamos en la capacidad, si lo vemos claro, con humildad, con respeto, con delicadeza, acercándonos a la vida de esa persona, por supuesto, pero siempre reconociendo que también podemos fallar nosotros y que nos podemos equivocar con mucha humildad. Y dice también el Evangelio que no seamos guías ciegos, porque podemos llevar a los demás al hoyo. Pero pasa con lo mismo que con la mota. No está diciendo que no seamos guías, sino que no seamos guías ciegos. La mayoría de nosotros en la vida tenemos que ser guías. Ya no digo nada, un padre a la hora de guiar a su hijo, un sacerdote, un catequista, un profesor, tenemos que ser guías. Ahora lo que tenemos que procurar es que no seamos guías ciegos. Se nota enseguida unos padres que están despreocupados y no son todo lo guía que debieran ser de sus hijos, a lo mejor en la educación religiosa. Yo me encuentro con padres que le dicen a los niños, y van a hacer la comunión. Y las reuniones te dicen todo lo contrario, pero los niños que dicen todo, te dicen en ciertas ocasiones, no, es que mi padre dice que la misa es una tontería. Se da, no nos engañemos. Se da. Y eso está ahí. Y eso se nota enseguida. Si ese padre no está siendo buen guía en lo religioso, se nota. Y se nota en la educación, por ejemplo, en un colegio. Se nota el padre que está encima de su hijo del padre que no está encima de su hijo. Entonces, no quiere decir que no tengamos que ser guías. Tenemos que ser guías, pero guías que no seamos ciegos. Eso es lo importante. Tenemos que tener mucho cuidado cuando damos un consejo, porque un consejo es una teoría, pero la teoría se multiplica en la práctica, se multiplica en la realidad, se hace una montaña. Entonces, si aconsejamos bien, de maravilla. Si aconsejamos mal ese pequeño consejo, que era mal, pero en la práctica se convierte en algo grandísimo. Voy a contar otra anécdota. Voy al médico hace ya unos años, bastantes años. Yo empecé a fumar muy mayor y dejé de fumar muy mayor. También no he estado mucho tiempo fumando, pero me fumaba 3 cigarros al día. Uno, sí, pero digo lo que me dijo el médico. Me dijo el médico, la médico en este caso, me dijo, fumas muy poco, pero un factor de riesgo. Me dice después, tienes la tensión un poquito alta, muy poquita, pero un factor de riesgo. Colesterol, tienen colesterol muy poquito, pero es un factor de riesgo. Y los factores de riesgo no se suman, se multiplican. Argumento tumbativo para dejar de fumar. No he vuelto a fumar un solo cigarro y solamente me fumaba 3. Pero cuidado, es un factor de riesgo y los factores de riesgo se multiplican. Pues lo mismo nos pasa con las teorías. Cuando nosotros damos un consejo, una teoría, sí, pero es que esa teoría en la realidad se multiplica. Cuando eso lo llevamos a la vida, eso se multiplica, como los factores de riesgo. Tenemos que hacer una autocrítica sana y no creernos demasiado sabios. ¿Que tenemos que aconsejar? Sí. ¿Que tendremos que ser la mayoría de nosotros guías? Sí. Pero con mucha prudencia, con mucha delicadeza, intentando formarnos lo mejor que podamos, porque si no podemos hacer mucho daño. Decía Santa Teresa, no me acuerdo muy bien exactamente de las palabras, pero más o menos la idea que decía Santa Teresa. Decía que ella quería sacerdotes
que aunque no fuesen muy santos, que aunque no llevasen una vida espiritual muy grande, pero al menos que doctrinalmente fueran buenos, porque si no podían hacer un daño enorme cuando orientaban mal a sus religiosas. O sea, es importante que tengamos las ideas claras, porque si no podemos o bien dar mal ejemplo o también vender consejos que para mí no tengo. Pues nada, que esto lo pensemos despacio. El Señor no niega ninguna de las dos cosas. Ni que intentemos sacar la mota, que si estamos en condiciones de poder sacar la mota de un hermano que está equivocado o que necesita ayuda, está bien que lo hagamos, teniendo en cuenta sacarnos ante la viga. El Señor no niega que saquemos la mota y el Señor tampoco niega que seamos guías, pero que no seamos guías ciegos. Así que procuremos sacarnos en la vida nuestras vigas para poder sacar las motas a los demás y procuremos también ser guías, pero que no seamos guías ciegos. Que así sea.